Qué alegría saludarte al final de esta semana en la que hemos estudiado la lección número 10 de nuestro folleto de estudio sobre el Evangelio de Marcos. Hemos avanzado mucho y hemos tenido un gran contenido. Nuestro pastor Dani Perla durante la semana ha explicado varios aspectos, especialmente de los aspectos proféticos que nos está presentando la lección de estos días, para que nosotros podamos tener un panorama amplio sobre lo que Jesús enseñó a sus discípulos. Pero hoy vamos a hacer un resumen concentrándonos en unos aspectos que considero es bueno que nosotros tengamos presente. Este día no nos acompaña nuestro pastor Dani Perla, pero estará pronto con nosotros para la próxima lección. Así que gracias por acompañarme, vamos a orar y vamos a reflexionar en lo que hemos estudiado estos días y a aplicarlo a nuestra vida. Querido Padre, gracias te damos por ser tan bondadoso con nosotros. Hemos aprendido muchísimo y queremos que el ojo de nuestro Señor Jesucristo, que miró hacia el futuro, desde ese momento en el que le preguntaron sobre el templo de Jerusalén, nos ayude a mirar a nosotros también con confianza, que pronto veremos nuestra mayor esperanza cumplida, es decir, pronto veremos a nuestro Señor venir en las nubes de los cielos. Que tu Espíritu Santo ilumine nuestras mentes, lo pedimos en Jesús. Amén. Para hoy vamos a reflexionar sobre, como decía antes, algunos aspectos que son importantes en la lección que hemos estudiado. Esta semana arrancó con un tema que me parece muy interesante debido a la conexión que tiene con las palabras del Señor Jesús sobre la destrucción de Jerusalén. El tema con el que arrancábamos nuestro estudio era el de la viuda pobre que dio sus 2 pequeñitas monedas para el templo, para el sostén del templo. Y eso es muy interesante porque Jesús sabía que el templo iba a ser destruido. Y aunque él sabía esto, él valoró lo que hizo esta pobre mujer por su causa. Y lo valoró como una lección para sus discípulos de ese momento y de toda la historia sobre cómo debemos aprender a vivir y a servir para la causa de Dios. Nuestro pastor nos ayudó a comprender una cita que aparecía en el libro El deseado de todas las gentes cuando estudiamos esta lección. Pero hoy quiero hacer énfasis un poquito más después de esa cita. Ya nuestro pastor nos anunciaba que había algunos detalles más cuando uno continuaba con la lectura y quisiera que los consideráramos hoy. Esto nos permitirá poner el balance en la obra que tenemos que hacer a medida que nos acercamos más a la segunda venida de Cristo Jesús. ¿Por qué lo digo así? ¿Por qué poner el balance? Porque a veces puede ser que algunos lleguen a pensar que hoy en día ya estamos eximidos de nuestros deberes para con Dios, siendo que ya pronto el mundo va a terminar tal como lo conocemos. Jesús va a venir por segunda vez. Ya no se van a necesitar muchas cosas que pues en este momento no son tan preciadas. Pero tenemos que aprender a balancear estas cosas porque en este mundo, mientras estemos antes que Cristo venga por segunda vez aquí en esta tierra, se necesita invertir en la causa de Dios. En todos los niveles se necesita invertir en la causa de Dios. Y quiero que escuches cómo en la lectura que nos introducíamos en esta semana hay algunos consejos para nosotros. Quiero comenzar justamente con la cita que nuestro pastor nos recomendaba al principio de la semana. En la página 581 de esta edición que tengo en mis manos de El deseado de todas las gentes, dice así: Cristo no escatimó la condenación de los abusos, pero se esmeró en no reducir las obligaciones. Reprendió el egoísmo que extorsionaba y aplicaba mal los donativos de la viuda. Al mismo tiempo, alabó a la viuda que había traído su ofrenda a la tesorería de Dios. El abuso que hacía el hombre del donativo no podía desviar la bendición que Dios concedía a la dadora. Y aquí ya tenemos un gran principio.
Nosotros no podemos excusarnos en los demás para dejar de cumplir con nuestro compromiso con Dios. Eso es lo primero que tenemos que tener en mente. No es que tenemos un compromiso con los seres humanos. Nuestro compromiso es con Dios porque es Dios el que nos da las bendiciones, recursos económicos, talentos, habilidades, capacidades. Es Dios quien nos las dio. Por lo tanto, es Dios al que debemos entregarle todo lo que nosotros somos. Aquí recordamos las palabras de Jesús. Al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Si Dios nos lo ha dado todo, ¿a quién le pertenece lo que tenemos? Pero continúo con esta lectura porque es muy linda y quiero que tú te la lleves en tu corazón. Porque es más que todo esto, que tú te lleves en tu corazón estas lecciones. Jesús estaba en el atrio donde se hallaban los cofres del tesoro y miraba a los que venían para depositar sus donativos. Muchos de los ricos traían sumas elevadas que presentaban con gran ostentación. Jesús los miraba tristemente, pero sin hacer comentario acerca de sus ingentes ofrendas. Y bueno, cualquiera diría que deberíamos haberlos felicitado, ¿verdad? Hoy les haríamos quizá alguna mención, alguna fiesta en su honor y diríamos, miren todo lo que han dado estos hombres, estas mujeres que han dado tanto dinero. Jesús los veía con tristeza y aquí se nos explica por qué. Pero luego dice el texto, luego su rostro se iluminó al ver a una pobre viuda acercarse con vacilación, como temerosa de ser observada. Por cierto, Dios siempre observa. Él siempre está pendiente de esos pequeños detalles que ni siquiera imaginamos. Mientras los ricos y altaneros pasaban para depositar sus ofrendas, ella vacilaba como si no se atreviese a ir más adelante. Y sin embargo, anhelaba hacer algo, por poco que fuese, en favor de la causa que amaba. Y esta es una parte que debemos preguntarnos, ¿amamos la causa de Dios? Porque aquí vemos a una mujer que ama la causa de Dios. Esto es lo que la motiva. Sigo leyendo. Miraba el donativo que tenía en la mano. Era muy pequeño en comparación con los que traían aquellos que la rodeaban, pero era todo lo que tenía. Aprovechando su oportunidad, echó apresuradamente sus 2 blancas y se dio la vuelta para irse, pero al hacerlo, notó que la mirada de Jesús se fijaba con fervor en ella. Aquí hay una hermosa lección. Lo que tú entregues con amor para la causa de Dios está contemplado por Jesús. Jesús lo ve, Jesús lo mira, Jesús le presta atención. No se trata de la cantidad, se trata de que lo demos con amor. Y esto es la gran recompensa, en principio, porque vamos a seguir leyendo, que tuvo esta mujer. Jesús se fijó en ella. A veces nosotros nos vemos limitados, nos autolimitamos, quiero decir, porque decimos, no, esto es muy poco lo que voy a dar para la causa de Dios. Y comenzamos a razonar, lo voy a cambiar esta palabra, comenzamos a racionalizar, que no es lo mismo que razonar. Racionalizar es hallar una excusa racional, aparentemente racional, para no hacer algo. Pero razonar es lo que hizo esta mujer. Ella razonó, si yo amo la causa de Dios, entonces voy a dar lo que tengo para la causa de Dios. Y Jesús lo notó, porque Jesús siempre nota. Tú puedes estar seguro de eso, tú puedes estar segura de eso. Dios siempre va a notar lo que tú des con amor. Y nota lo que sigue. El Salvador llamó así a sus discípulos y les pidió que notasen la pobreza de la viuda. Entonces sus palabras de elogio cayeron en los oídos de ella. De verdad os digo que esta pobre viuda echó más que todos. Lágrimas de gozo llenaron sus ojos al sentir que su acto era comprendido y apreciado. Y no por los seres humanos, de verdad. No debemos esperar nuestra motivación para dar, nuestra motivación para invertir en la causa de Dios, para servir, para trabajar en la iglesia. Nunca debe ser
que los seres humanos comprendan y aprecian lo que hagamos. Siempre debe ser que sabemos que Dios lo comprende y lo aprecia. Aquí esta mujer se sintió bendecida porque el Señor estaba mostrando que estaba pendiente de ella. Muchos, y noten esto, que es la racionalización que a veces nosotros podemos hacer, muchos le habrían aconsejado que guardase su pitanza para su propio uso, puesto que en las manos bien alimentadas de los sacerdotes se perdería de vista entre los muchos y costosos donativos traídos a la tesorería. Todavía hoy este es el argumento que muchos usan para no servir a la causa de Dios, y retienen su mano y dicen, no, para alimentar mejor no doy nada. No se dan cuenta que en realidad han caído en la trampa de Satanás, que les impide recibir las bendiciones de Dios, que son las que permiten que tú y yo podamos seguir en esta vida, porque gracias a la cruz de Cristo comemos el pan que comemos, bebemos el agua que tenemos trabajo, Dios nos bendice con la salud necesaria, pero nosotros tenemos que aprender a rendirle nuestra vida a Él. Y ahora, podemos racionalizar. La viuda pudo haber racionalizado y haber dicho, bueno, es cierto, aquí toda esta gente está dando mucho dinero, los sacerdotes además son corruptos, e incluso el mismo Señor Jesús, Él podría haber dicho, ¿saben qué? Mejor que la viuda no dé dinero, porque de todas maneras en el año 70 el templo va a ser destruido. Pero no, Jesús dice, ella ha echado más que todos, y está bien que lo haga, porque debía hacerlo para poder sustentar la causa de Dios. La causa que, como leímos antes, ella amaba. Y termino yo con algunas lecturas más, diciendo, con algunas líneas más. Ella creía que el servicio del templo era ordenado por Dios. Pero antes me salté esta línea que es importantísima. Pero Jesús comprendía el motivo de ella. Nota, esta siempre va a ser una lección. El motivo del corazón hace que la ofrenda tenga valor. No es la cantidad. Y siempre lo he dicho. De hecho, el dicho que yo tengo lo aprendí de esta historia. No se trata de la cantidad que nosotros damos, se trata de dar con amor, porque lo que se da con amor, Dios lo multiplica. Y eso es una bendición que está asegurada en la Biblia. Lo que se da con amor, Dios lo multiplica. Luego ella dice, el texto dice que ella creía que el servicio del templo era ordenado por Dios y anhelaba hacer cuanto pudiese para sostenerlo. Hizo lo que pudo. Y su acto había de ser un monumento a su memoria para todos los tiempos y su gozo en la eternidad. Su corazón acompañó a su donativo, cuyo valor se había de estimar no por el de la moneda, sino por el amor hacia Dios y el interés en su obra que había impulsado la acción. El motivo, ese es el punto. Yo quiero terminar esta sección, antes de hacer un comentario final sobre la siguiente parte que estudiamos, con lo siguiente. ¿Amas la causa de Dios? ¿Realmente aprecias lo que Cristo ha hecho por ti? Y cómo Él ha guiado a su iglesia a lo largo de toda la historia, desde ahí, en el tiempo de Jesús, hasta nuestros días, de tal manera que cada recurso invertido en la obra de Dios ha servido para que podamos escuchar el Evangelio. ¿Crees en eso? ¿Lo amas? ¿Amas a Dios y amas su causa? Entonces, ¿qué te motiva? Eso es la gran pregunta final. ¿Qué te motiva? Porque es verdad que en el año 70 iba a ser destruido el templo, pero mientras estuviera allí en vigencia, servía todavía para contar un testimonio de la obra de Jesús, para el que quería entenderlo. Luego los cristianos mismos tuvieron que aprender a dar de sus ofrendas para que la causa pudiera crecer y se extendiera a todo el mundo. Hoy nosotros tenemos también esta responsabilidad. Y es verdad que un día este mundo va a terminar y un día todas nuestras instituciones, todos nuestros edificios, todos nuestros medios de comunicación, radio, televisión, van a dejar de funcionar,
Pero mientras llega ese día, ¿qué estamos haciendo para sostener la causa que amamos? De nuevo, no se trata de las cantidades, se trata de lo que motiva nuestro corazón, porque lo que damos con amor, Dios lo multiplica, hace que pueda llevar bendición, bendiciones que ni siquiera podemos ponderar en esta tierra, porque cuando Cristo venga, nos encontraremos con sorpresas, porque hemos invertido en la causa de Dios, lo poco o lo mucho que tenemos, pero lo hemos hecho con sacrificio, con amor por la causa de Dios. Esto es vital para nosotros. ¿Por qué? Porque esto está conectado con el resto de temas sencillamente debido a que la obra de Dios debe avanzar. Es verdad que deben suceder algunas cosas y quienes entendemos las profecías sabemos que prácticamente todo se ha cumplido. Apenas faltan algunas cosas por cumplirse. Parte de ese cumplimiento tiene que ver con nuestro involucramiento en la predicación del Evangelio. Y en nuestro mundo, para poder predicar el Evangelio, necesitamos aprender a invertir tiempo, recursos, talentos, influencia, todo eso, a fin de que la obra de Dios avance. Cuando Jesús mostró el panorama profético, ayudando a sus discípulos para comprender el momento más inmediato que tenían, que era la destrucción del templo, pero también ayudándoles a ver más hacia adelante en el futuro, estaba tratando de enseñarles que lo más importante en la obra de Dios de este lado de la eternidad es que nosotros estemos enfocados en el servicio, en trabajar para Él, en estar cada día listos, no tanto en saber si la destrucción del templo era el fin del mundo o si después de eso iban a pasar miles de años antes de que Jesús volviera. No era ese el punto. Jesús trata de mostrar todo el panorama para que en cada etapa pudiéramos decir, mi deber como hijo de Dios es estar preparado. Por eso nuestro pastor nos orientaba el día de ayer justamente a los últimos versículos del capítulo 13, donde se nos invita a velar y orar, porque no sabemos cuándo vendrá nuestro Señor, porque al final nosotros necesitamos aprender a estar claros que pase lo que pase en el mundo, es mi vida la que debe estar entregada por completo a Dios, porque puedo ir al descanso este día, y ahí está lo maravilloso de esta promesa, porque si yo voy al descanso hoy, o si usted es llamado al descanso hoy, lo siguiente que verá será a Jesús venir en las nubes de los cielos. ¿No es eso inmediato? Claro que sí, eso es inmediato. A lo largo de la historia, todos los que han descansado en el Señor, lo siguiente que verán cuando abran sus ojos será a Jesús venir en las nubes de los cielos. ¿Cuánto tiempo habrá pasado para ellos? Ya sea para Pedro, que fue crucificado allá en el primer siglo, o para nosotros que vivimos en el 2024. ¿Cuánto tiempo pasará desde que vayamos al descanso, si Dios lo permite así, hasta que Jesús venga? Será inmediato. Así lo sentiremos nosotros, porque será en un abrir y cerrar de ojos, como dice 1 Corintios 15. Así lo sentiremos nosotros. Mientras tanto, mientras estamos vivos, quiero decir, cada uno de nosotros tiene un deber para con Dios y para con la humanidad, el deber de servir, el deber de proclamar, el deber de amar, porque el verdadero amor siempre va a buscar cómo ayudar a aquellos que están perdiéndose en el mundo. Así que mi hermano, mi hermana, hay un panorama profético trazado por nuestro Señor Jesucristo clarísimo que nos hace ver que estamos más cerca de la segunda venida de Jesús. Y si la viuda pobre, allá en el año 30, en el año 31, que Jesús estaba allí en el templo, entregó todo lo que tenía porque creía y amaba a la causa de Dios, creía en la causa de Dios y la amaba, ¿cuánto más nosotros que estamos más cerca de la segunda venida de Jesús debemos aprender a invertir en el cielo, en la eternidad? ¿Cuánto más nosotros? Dios quiera que lo que hemos estudiado esta semana nos ayude a saber que siendo que estamos más cerca de la segunda venida de Jesús, hoy es cuando debemos aprender a entregarnos por completo a Él, porque Cristo viene pronto, viene por su iglesia
Y nosotros somos llamados a reunir a ese pueblo que está esparcido por toda la faz de la tierra para que escuchen la voz de Dios a través del evangelio que predicamos. Dios hará milagros maravillosos, pero espera que tú y yo nos involucremos en esto. Y así estaremos listos para recibir al Señor en el aire, como dice el apóstol Pablo. Que Dios nos ayude a invertir en la causa de Él. Que Dios nos ayude a servirle. Que Dios nos ayude a estar enfocados en la tarea que Él nos ha puesto. Porque decía al final, el texto dio a cada uno su tarea. En Marcos 13, tú puedes leer esto al final de sus palabras proféticas. Jesús dice, a cada siervo le designó su tarea. Que Dios nos ayude a estar concentrados en la tarea, no en el tiempo. El tiempo va a llegar. Tú puedes tener esa confianza. Se ha cumplido lo que Jesús dijo. Se cumplirá su segunda venida. Entonces, ocúpate en la tarea que Dios te ha dado. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. Vamos a orar, pidiendo que el Señor nos dé un corazón sensible, que ame su obra y que se entregue por completo. Querido Padre, recibimos la lección de la pobre viuda que entregó todo lo que tenía. A veces nosotros nos hemos excusado en cualquier cantidad de argumentos, algunos que consideramos válidos, es verdad, pero que no deberían eximirnos de nuestra responsabilidad, y de hecho ante ti no nos eximen. Tú te encargarás de cada caso, tú juzgarás cada caso, en tus manos de amor nos encomendamos. Te rogamos que tu Espíritu Santo nos haga sensibles para que con amor nos entreguemos. No hablamos del dinero realmente, ayúdanos a entregarte nuestro corazón. Con nuestro corazón queremos entregarte toda nuestra vida, porque tú mereces toda la adoración, toda la gloria, toda la honra. Y mientras estamos acá, antes que Cristo venga por segunda vez, permítenos servirte. Sabemos que los tiempos se han cumplido. Cristo está a las puertas. Ayúdanos a vivir con esa expectativa en nuestra mente, sirviendo, ayudando, velando, orando, invirtiéndonos en la causa. Te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén.